Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos. Otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el segundo domingo de Pascua en el ciclo A. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. A los 8 días llegó Jesús. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este segundo domingo de Pascua, Domingo de la Misericordia, desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. En este segundo domingo de Pascua, la liturgia nos invita a dirigir la mirada a la primera comunidad cristiana, no por un mero deseo de recordar el pasado, sino para mostrarnos el camino a seguir. Así, la primera lectura retrata la vida comunitaria de estos cristianos como la meta hacia la que debe aspirar la iglesia. La fe en Jesús no es un proyecto individual. Se vive siempre junto a otros, en comunidad. El Evangelio presenta el don que todos hemos recibido, el Espíritu Santo, y la confesión de fe a la que todos debemos aspirar. La resurrección de Jesús, nos dice San Pedro, da un sentido nuevo a la esperanza viva. Que tu vida nueva, Señor, sostenga nuestros pasos mientras caminamos en este mundo. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe de tu pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4. Hemos visto al Señor, del Padre Aurelio Chávez. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Reciban al Espíritu Santo. A ustedes entrego el regalo de perdonar.
Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Entre nosotros ha estado y la paz nos deseó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Como el Padre lo ha enviado, Él también nos envió. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús y a su lado se presentó. Si no veo la señal de los clavos y no meto mi mano en la herida, no creeré. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Entre nosotros ha estado y la paz nos deseó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Como el Padre lo ha enviado, Él también nos envió. Reunidos a puertas cerradas, los discípulos se encontraban días después. Tomás estaba con ellos cuando de pronto Jesús se les presentó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Entre nosotros ha estado y la paz nos deseó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Como el Padre lo ha enviado, Él también nos envió. Aquí están mis manos. Acerca tu dedo y tu mano y no dudes más. Señor y Dios mío, porque has visto, tú crees, feliz el que cree sin ver. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Entre nosotros ha estado y la paz nos deseó. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Como el Padre lo ha enviado, Él también nos envió. Hemos visto al Señor. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. La primera lectura nos presenta un cuadro de la vida de la primera comunidad cristiana, pero más que una mirada al pasado, quiere ofrecernos un proyecto, la meta hacia la que nuestras iglesias deben caminar. Escuchemos. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios,
con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agrandando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 117, más que comentar la primera lectura, sintoniza con la Pascua que estamos celebrando. Este salmo es la voz del resucitado y también la voz de los que participamos de la resurrección de Jesús. Por eso, alabemos a Dios diciendo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo segundo de Pascua. Modo primero. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Modo segundo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. El apóstol Pedro dirige una bendición a Dios, una acción de gracias por la vida nueva que nos ha dado por medio de su Hijo. La resurrección del Señor otorga a nuestra existencia un sentido distinto, una esperanza que no desfallece. Escuchemos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo,
La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de vuestra fe, de más precio que el oro que, aunque perecedero, lo aquilantan de fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. ¿No habéis visto a Jesucristo y lo amáis? ¿No lo veis y creéis en Él? Y os alegraréis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. El Evangelio nos presenta dos apariciones de Jesús, resucitado, a su comunidad de discípulos. En ellas figuran, por un lado, el don del Espíritu Santo, la fuerza de Dios que anima la fe, y, por otro, entra en escena la incredulidad de un discípulo que, no obstante, al final nos deslumbra con su confesión de fe. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 6. Señor, ten misericordia de nosotros, del coro de voces de la Guadalupe. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia de nosotros. Amados hermanos, con mucha alegría y gozo nos encontramos nuevamente en nuestro programa semanal para celebrar la Pascua de Cristo en el segundo domingo de Pascua o fiesta de la Divina Misericordia. Dentro de la cincuentena pascual tiene personalidad propia esta primera semana que hoy acaba, la octava de Pascua, que se celebra como un único día. La resurrección del Señor sigue siendo la gran noticia para los cristianos y hoy alabamos y damos gracias a Dios por la herencia que nos ha obtenido por la gloriosa victoria de Cristo sobre la muerte. Las lecturas de hoy nos hablan del poder transformador de la fe pascual que, según el Evangelio, es capaz
de hacer que el grupo de los discípulos, cerrado sobre sí mismo, se transforma por la fuerza del Espíritu en una comunidad misionera. Los Hechos de los Apóstoles insisten en que esa experiencia transformadora ha de traducirse en una comunión de vida y de bienes entre los creyentes. El cambio radical que opera en nosotros la resurrección de Jesús es tal que la primera carta de Pedro lo considera un renacer que es obra de Dios y fundamenta nuestra esperanza en la salvación que esperamos con alegría. Escuchemos con mucha atención el análisis. Bendiciones. Bendiciones, hermanas y hermanos, en este segundo domingo de Pascua en el ciclo A. Y este domingo es peculiar porque también estamos celebrando la Divina Misericordia. ¿Verdad? Como había dicho ya el hermano Jay anteriormente. Y ahora entrando, ¿verdad? En la discusión de esta lectura, luego de que el hermano Jay nos haya dicho esa sinopsis de hoy, ¿verdad? Ese resumen de todas estas lecturas. Y precisamente en esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. ¿Qué nos tiene Jay de esta lectura? Aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos reflejamos en verdad las comunidades cristianas de todos los tiempos. Entonces se repite y se repite. Hoy escuchamos un pasaje que nos resume cómo era la vida de aquella primera comunidad que va ahora a comentar Erinaldo. Fíjense que después de describir la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en el cenáculo y de presentar un resumen del testimonio dado por los primeros discípulos sobre Jesús, Lucas refiere el resultado de la predicación de los apóstoles. Las personas se adhieren en masa y nace la comunidad cristiana de Jerusalén. Son los primeros pasos de un camino que la iglesia de Jesús va a recorrer desde Jerusalén hasta Roma. Nuestro texto forma parte de un conjunto de 3 sumarios, a través de los cuales pues, Lucas describe aspectos fundamentales de la vida de la comunidad cristiana de Jerusalén. Este primer sumario pues, está dedicado al tema de la unidad y al impacto que el estilo de vida cristiano provocó en el pueblo. Los otros 2 sumarios pues, tratan del reparto de los bienes y del testimonio de la iglesia a través de la actividad milagrosa de los apóstoles. Naturalmente, este sumario pues, no es una descripción histórica rigurosa de la comunidad cristiana de Jerusalén en el inicio de la década de los años 30. Cuando Lucas escribe este relato, pues se había enfriado ya el entusiasmo inicial de los cristianos. Hay algún descuido, monotonía, división y confusión. Así que en este contexto, Lucas recuerda lo esencial de la experiencia cristiana y traza el cuadro de aquello que la comunidad debe ser. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante estaremos discutiendo en la segunda parte de nuestro programa esta segunda lectura del apóstol San Pedro y el Santo Evangelio de hoy según San Lucas. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 2, Pascua de Cristo del Ministerio Sinaí. Sendas de perdición, mas tu
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Nos pueden escuchar también a través del internet por radiopaz810.com y bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para sus teléfonos Android. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y como siempre bendecimos y siempre estamos orando por todos los hermanos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz. Y también a todos los hermanitos que nos escuchan en muchas partes del mundo, en todas las emisoras que nos retransmiten en Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Israel, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendecidos sean todos de parte del equipo de Liturgia y Música, Tomás, Jay y este servidor Erinaldo, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanas, hermanos, y continuando ya en este segundo domingo de Pascua en el ciclo A, también domingo de la Divina Misericordia. Y ahora entrando a la discusión de esta segunda lectura de hoy, de la primera carta del apóstol San Pedro. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Qué no tiene Jay de esta lectura? La primera carta de San Pedro fue escrita para animar a la perseverancia a cristianos perseguidos. En el texto que escuchamos hoy es un himno de acción de gracias a Dios Padre por la herencia que nos ha otorgado, por la resurrección de Cristo y que esperamos entonces alcanzar después de superar todas las pruebas que nos presenta el mundo. Erinaldo. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, su autor se presenta con el nombre del apóstol Pedro. Sin embargo, el análisis literario y teológico no confirma que Pedro sea el autor de este texto. Fíjense qué interesante esto. En términos literarios, la calidad literaria de la carta pues no corresponde con la manera de escribir de un pescador del lago de Tiberíades, ¿verdad? Poco instruido. La teología presentada pues demuestra una reflexión y una catequesis bastante posteriores a la época de Pedro. Y el ambiente descrito en la carta pues corresponde claramente a la situación de la comunidad cristiana del final del siglo I. Si Pedro murió en Roma durante la persecución de Nerón, ¿verdad? Que eso fue alrededor del año 67, no puede ser el autor de este escrito. Así que el autor de la carta será, por tanto, un cristiano anónimo, probablemente un responsable de alguna comunidad cristiana, culto y que conoce profundamente la situación de las comunidades cristianas de Asia Menor. Escribe a finales del siglo I, probablemente desde una comunidad cristiana no identificada de Asia Menor. Los destinatarios de esta carta son las comunidades cristianas que viven en zonas rurales de Asia Menor. La mayoría de estos cristianos son pastores o campesinos que cultivan las propiedades de las clases dominantes. También hay en estas comunidades pequeños propietarios que viven en aldeas al margen de las grandes ciudades. De cualquier forma, pues se trata de gente que vive en el medio rural, económicamente débil, vulnerable en un ambiente, ¿verdad?, que comienza a manifestar alguna hostilidad para el cristianismo. El autor de la carta conoce las pruebas que estos cristianos sufren todos los días. Les exhorta por ello a mantenerse fieles en su fe, a pesar de las dificultades. Les invita a mirar hacia Cristo, que pasó por la experiencia de la pasión en la cruz antes de llegar a la resurrección, y les exhorta a mantener la esperanza, el amor, la solidaridad, viviendo con alegría, coherencia y fidelidad a su opción cristiana. Así que el texto que se nos es propuesto es una acción de gracia, al estilo de las bendiciones judías. Sin embargo,
presenta los temas principales que después van a ser desarrollados a lo largo de la carta. El autor sugiere a los creyentes que por el bautismo se identifiquen con Cristo, y eso significa desde luego renacer a una vida nueva en la que la resurrección de Cristo es modelo y señal. Conscientes de que Dios ofrece la salvación a aquellos que se identifican con Jesús, los creyentes viven en la alegría y en la esperanza. Ellos saben que suceda lo que suceda, les está reservada la vida plena y definitiva. Es verdad que el camino de los creyentes por la historia es una experiencia de sufrimiento, de pruebas, de persecuciones. Todo ello va purificando su fe de intereses mezquinos, es fortalecida. Y en ese proceso, pues el creyente va siendo transformado por la acción del Espíritu hasta identificarse con Cristo y llegar a la vida nueva. De cualquier forma, el recorrido existencial de los creyentes, realizado simultáneamente en la alegría y en el dolor, es siempre un camino animado por la esperanza de la salvación definitiva. La gran propuesta del autor de la primera carta de Pedro es esta: identifiquémonos con aquel a quien amamos sin haberle visto, Cristo, estimulados por su entrega, por amor al Padre y a los hombres, a fin de que lleguemos con Él a la resurrección. Antes de nada, la palabra de Dios nos invita a tomar conciencia de que por el bautismo nos identificamos con Cristo. Nuestra vida tiene que ser como la de Cristo, vivida en obediencia al Padre y en la entrega a los hombres, nuestros hermanos. Este es el camino que conduce a la resurrección. La lógica del mundo nos dice que servir y dar la vida es un camino de débiles y perdedores. La lógica de Dios nos dice que la vida plena es el fruto del amor que hace don. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante estaremos discutiendo este santo evangelio de hoy según San Juan. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico. Escuchemos con ustedes el cántico número 5. Aleluya, resucitó, del ministerio Shah. Amaneció, en la mañana yo escuché su voz. Amaneció, en la mañana yo encontré al Señor. Con su voz mi aurora se enciende, da paso al sol, resucitó. Con su voz la aurora proclama la redención, la trae mi Señor. Resucitó, en una orilla Él se apareció. Resucitó, desde la orilla nos llamó su voz. Y en la aurora las brasas esperan, calienta el sol, es mi Señor. Y en la arena los ojos despiertan mi corazón. Resucitó el Señor. Resucitó, aleluya, aleluya, es la Pascua del Señor. Él nos mandó a proclamar la buena nueva. Él nos mandó a proclamar la salvación de Dios. Estará con nosotros la fuerza, la salvación de la liberación. Yo lo vi, me habló y el alba se encendió. Yo sentí su voz, brilló en mi corazón.
liturgia y música. De regreso, hermanos y hermanos, ya en este segundo domingo de Pascua, en el ciclo A, Domingo de la Divina Misericordia. Y ahora entrando en la discusión de este santo evangelio de hoy, según San Juan, a los 8 días llegó Jesús. ¿Qué nos tiene, Jay, de este hermoso evangelio de hoy? Pues mira, quiero tocar unas cositas aquí en este momento de evangelio. Aquí San Juan, en este evangelio, nos relata hoy que son 2 apariciones posteriores a la resurrección de Jesús. Aquí Cristo resucitado nos regala su paz y también nos asigna una misión. Este evangelio de hoy es la narración de la aparición de Cristo resucitado a los discípulos reunidos en el cenáculo. Pero hay algo aquí que encontré bien bonito y quiero compartirlo con ustedes. Porque aquí cada domingo hacemos memoria de la resurrección del Señor Jesús, pero en este momento, después de Pascua, el domingo reviste un gran significado que está lleno de luz. En la tradición de la iglesia, este domingo, después de la Pascua, se dice como albis. ¿Y qué significa eso? Albis. La expresión pretendía recordar el rito que cumplían aquellos que habían recibido el bautismo en la vigilia pascual. A cada uno de ellos se le entregaba un hábito blanco, que era alba y blanca, para indicar esa nueva dignidad de hijos de Dios. Y hoy todavía se sigue haciendo esto. Todos neonatos se les coloca una pequeña tela simbólica, mientras que los adultos se ponen el alba. Y entonces lo vemos esto en la vigilia pascual y repetimos. Esta ropa blanca en el pasado se llevaba puesta durante una semana hasta este domingo. Y de ahí deriva el nombre In Albis Deponendis, que significa el domingo en el cual se quita el hábito blanco. Y así, quitada la ropa blanca, estos nuevos hijos de Dios comenzaban la nueva vida en Cristo y en la iglesia. Otra cosa, en el jubileo del año 2000, San Juan Pablo II estableció que este domingo estaría dedicado a la Divina Misericordia. En verdad, fue una bonita, no tan solo intuición, sino el Espíritu Santo lo tocó. Este domingo, de nuevo, nos invita a retomar con fuerza la gracia que viene de la misericordia de Dios. Erinaldo. Amén. Está bien interesante eso que acabas de decir. Fíjense, hermanos, que continuamos en la segunda parte del cuarto evangelio, donde se nos presenta la comunidad de la nueva alianza. La indicación de que estamos en el primer día de la semana hace referencia otra vez al tiempo nuevo, a ese tiempo que sigue a la muerte, resurrección de Jesús, al tiempo de la nueva creación. La comunidad creada a partir de la acción de Jesús está reunida en el cenáculo, en Jerusalén. Se siente desamparada, insegura, cercada de un ambiente hostil. El miedo pues proviene del hecho de no haber realizado todavía la experiencia de Cristo resucitado. Así que el texto que se nos propone se divide en 2 partes bien distintas. En la primera se describe una aparición de Jesús a sus discípulos, después de sugerir la situación de inseguridad y de fragilidad en la que la comunidad estaba. El anochecer, las puertas cerradas, el miedo. El autor de este texto presenta a Jesús en el centro de la comunidad, al aparecer en medio de ellos. Jesús se coloca como punto de referencia, factor de unidad, parra en la que se insertan los sarmientos. Así que la comunidad está reunida alrededor de él, pues él es el centro del que todos van a beber esa vida que les permita vencer el miedo y la hostilidad del mundo. A esta comunidad cerrada, miedosa,
sumergida en las tinieblas de un mundo hostil, Jesús le transmite por 2 veces la paz, ¿verdad? El shalom en hebreo, ¿verdad? En ese sentido de armonía, serenidad, tranquilidad, confianza y vida plena. Se asegura así a los discípulos que Jesús ha vencido ya sobre aquello que les asusta, la muerte, la opresión, la hostilidad del mundo, y que a partir de ahora pues los discípulos no tienen ninguna razón para tener miedo. Después pues Jesús revela su identidad con las manos y con el costado traspasado, que son las señales de su amor y de su entrega. Son señales de amor y de donación en las que la comunidad reconoce a Jesús vivo y presente en medio de ella. La permanencia de esas señales indica la permanencia del amor de Jesús. Él será siempre el Mesías que ama y del que brota el agua y la sangre que constituyen el alimento de la comunidad. En el versículo 22, pues Jesús sopló sobre los discípulos reunidos a su alrededor. El verbo aquí utilizado es el mismo del texto griego, de ese texto griego del Génesis, cuando se dice que Dios sopló sobre el hombre de arcilla, infundiéndole la vida de Dios. Con el soplo del Génesis 2, pues el hombre se convirtió en un ser viviente. Con este soplo, pues Jesús transmite a los discípulos la vida nueva que hará de ellos unos hombres nuevos. Ahora, los discípulos pues poseen el Espíritu, la vida de Dios, para que puedan, como Jesús, pues darse generosamente a los otros. Este Espíritu es el que constituye y anima a la comunidad de Jesús. En la segunda parte, pues se presenta una catequesis sobre la fe. ¿Y cómo se llega a la fe en Cristo resucitado? Pues precisamente Juan responde: hemos de hacer la experiencia de fe en Cristo vivo y resucitado en la comunidad de los creyentes, que es el lugar natural donde se manifiesta e irradia el amor de Jesús. Tomás pues representa a aquellos que viven cerrados en sí mismos, ¿verdad? Y él estaba afuera en ese momento, y que no hacen caso del testimonio de la comunidad ni perciben las señales de vida nueva que en ella se manifiestan. En lugar de integrarse y participar de la misma experiencia, pretenden obtener, ¿verdad?, por sí mismos una demostración particular de Dios. Tomás acaba haciendo la experiencia de Cristo vivo en el interior de la comunidad. ¿Por qué? Porque en el día del Señor vuelve a estar con su comunidad. Es una alusión clara al domingo, al día en el que la comunidad es convocada para celebrar la Eucaristía. Es el encuentro con el amor fraterno, con el perdón de los hermanos, con la palabra proclamada, con el pan de Jesús compartido. ¿Cómo se descubre a Jesús resucitado? La experiencia de Tomás no es exclusiva de los primeros testigos, sino que los cristianos de todos los tiempos pueden hacer esta misma experiencia. Así que la comunidad cristiana gira en torno a Jesús, se construye alrededor de Jesús y es de Él de quien recibe la vida, el amor y la paz. Sin Jesús estaremos secos y estériles, incapaces de encontrar la vida en plenitud. Sin Él pues seremos un rebaño de gente asustada, incapaz de enfrentarse al mundo y de tener una actitud constructiva y transformadora. Sin Él estaremos divididos, en conflicto, y no seremos una comunidad de hermanos. En nuestra comunidad, Cristo es verdaderamente el centro. Es Él hacia el que todo tiende y es Él de donde todo se inicia. Pues la comunidad tiene que ser el lugar donde hacemos verdaderamente la experiencia del encuentro con Jesús resucitado. Y en los gestos de amor, del compartir, del servicio, del encuentro, de la fraternidad, es donde encontramos a Jesús vivo para transformar y renovar el mundo. ¿Testimonía eso nuestra comunidad? ¿Quién busca a Cristo? ¿Lo encuentra en nosotros? No es en experiencias personales, íntimas, cerradas y egoístas donde encontramos a Jesús resucitado, sino que lo encontramos en el diálogo comunitario, en la palabra compartida y en el pan repartido y en el amor que une a los hermanos en una comunidad de vida. Así que nuestra fe tenemos que traducirla en obras, hermanas y hermanos. No nos olvidemos de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, ya que todas son importantes para nuestro Dios.
Y como yo siempre digo, este evangelio me toca porque nosotros tenemos aquí un Tomás con nosotros, que es nuestro compañero aquí en Liturgia y Música, Jay. Eso sí. Que el hermano Tomás, por lo menos, sabemos que aunque no ha visto, por fe cree. Eso es así. ¿Ah, Tomás? Así es. Así que tenemos esa dicha que tenemos a un Tomás con nosotros. Somos testigos. Somos testigos de eso. Sí. Así que es importante, hermanos y hermanos, que no hemos visto a Cristo Jesús y sin embargo lo amamos. Nos llenamos de alegría porque creemos en Él, con la confianza de alcanzar la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación. Que así sea. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, hermanos y hermanos, es momento, como siempre, que demos lectura de lo que precisamente el Papa Francisco nos dejó de este segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. Y dice así: la invitación hecha a Tomás es válida también para nosotros. Nosotros, ¿dónde buscamos al resucitado? ¿En algún evento especial? ¿En alguna manifestación religiosa espectacular o sorprendente? ¿Únicamente en nuestras emociones o sensaciones? ¿O en la comunidad, en la iglesia, aceptando el desafío de quedarnos aunque no sea perfecta? No obstante, todos sus límites y sus caídas, que son nuestros límites y nuestras caídas, nuestra amada iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es ahí, en el cuerpo de Cristo, que se encuentran impresas, aún para siempre, las señales más grandes de su amor. Pero, preguntémonos, si en nombre de este amor, en nombre de las llagas de Jesús, estamos dispuestos a abrir los brazos a quien está herido por la vida, sin excluir a nadie de la misericordia de Dios, sino acogiendo a todos, a cada uno como un hermano, como una hermana. Dios acoge a todos. Dios acoge a todos. Amén. ¿Verdad? Y así fue que terminó el Papa Francisco este escrito, que Dios nos acoge a todos sin mirar a quién. Bueno, hermanas y hermanos, como siempre, es momento de dar lectura a las peticiones de oración que nos han enviado nuestros hermanos. Oremos por la salud de Joey Quintero, Teddy Ruiz Guerrero, Mireya Vallejo Olivo, Hilda López, Valentín Santiago, Lucy Vidot, Sonia Gallosa, Lucy Berríos, Mabel Vendrell, Cristina Hernández, Miriam Rosado, Vilma García, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, por el matrimonio de Tono y Daniela. Y por último, oremos por la salud de Andrea. Oración final. Inclinemos las cabezas. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. De aquí salimos con la misión confiada por el Señor de anunciar de palabra y obra su mensaje de la salvación y perdón de los pecados. Vayamos a cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermano Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Terminamos el programa con el cántico número 3. La paz con ustedes, del Padre Eric Preciado y Tantán. Bendiciones, hermanas, hermanos, en este Domingo de la Misericordia. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias por siempre seguirnos y escucharnos en este su programa, Liturgia y Música. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, en su corazón había cobardía, por eso sus puertas cerraba. Se presentó Jesús, le dio su espíritu y les dijo: la paz con ustedes, la paz con ustedes. Les mostró sus manos, vieron su costado y se alegraron.
perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Se presentó Jesús, les dio su espíritu y les dijo: la paz con ustedes, la paz con ustedes. Él mostró sus manos, vieron su costado y se alegraron. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos y dijo: si no veo su costado, las señales en sus manos, no creeré. Si no lo veo, no lo haré. La paz con ustedes, la paz con ustedes. Él mostró sus manos, vieron su costado y se alegraron. Dichosos los que no me han visto y aún así han creído. Dichosos si creen en Cristo, Señor mío y Dios mío. Se presentó Jesús, le dio su espíritu y le dijo: la paz con ustedes, la paz con ustedes. Él mostró sus manos, vieron su costado y se alegraron. La paz con ustedes, la paz con ustedes. Él mostró sus manos, vieron su costado y se alegraron.